Bueno, Freddy, voy con tu móvil, adelante, te vemos. Bueno, y lo hemos interrumpido el intendente Lagarto acá en su despacho. Están viendo ahí algunas obras con secretarios de áreas muy importantes, pero la preocupación es también esa, intendente, cómo se llega en esta época sensible, en medio del conflicto, cómo llegan financieramente la municipalidad. Buen día, gracias por recibir. Bueno, Freddy, buenos días, Aldo, buenos días, todo el equipo. Buen día. Bueno, gracias por la visita. Hoy es un día justamente muy significativo porque con un enorme esfuerzo financiero y con el esfuerzo que hacen todos los vecinos y las vecinas para cumplir con sus contribuciones, hoy estamos ya depositando, haciendo efectivo el pago del aguinaldo a todos los empleados y empleadas de la municipalidad. Esto para que la gente tome dimensión de lo que significa por el volumen de plata. Son más de 20.000 millones de pesos que hoy están ya disponibles para que los trabajadores y las trabajadoras lo cobren. Y la semana que viene viene otro esfuerzo importante porque hay que cumplir con los salarios del mes de junio, que significan alrededor de 40.000 millones de pesos. Por eso hay que tomar dimensión de esto, del esfuerzo que significa, y obviamente esa es una de las preocupaciones o de las responsabilidades, porque tenemos que mantener la ciudad, sostener el transporte, hacer las obras que estamos haciendo, y justamente por eso cuidamos el mango. Y cada punto de aumento en la discusión paritaria que vamos a tener significan alrededor de más de 400 millones de pesos. Por eso hay que ser muy responsable a la hora de hablar, de cuidar el salario de los trabajadores, que en el caso de la municipalidad pagamos los mejores salarios de la Argentina, y obviamente eso significa un esfuerzo, pero también entender que estamos acá viendo un plan de obras que no lo vamos a detener, donde estamos trabajando en muchos frentes y haciendo las cosas que la ciudad necesita, y todo eso requiere de un enorme esfuerzo en un contexto complicado, porque las noticias en el plano económico nacional siguen siendo muy malas. Sigue uno viendo que se caen empresas, que se caen las pymes, que eso impacta en la recaudación y la coparticipación, y esos números negativos significan un mayor esfuerzo administrativo para poder sostener el pago de los sueldos y sostener las obras. En eso estamos. Doctor, buenos días. La municipalidad tiene, yo la verdad que en esto tengo un blanco en la cabeza. ¿La municipalidad ha tenido acceso a crédito internacional ahora en su gestión? No, nosotros estamos pagando un crédito internacional que se tomó en la gestión de Ramón Mestre Hijo en el 2017, entiendo, que fue un crédito de 150 millones de dólares, de los cuales a nosotros, a mi gestión, le ha tocado pagar ya casi la mitad, porque pagamos 3 cuotas de 25 millones de dólares, en septiembre tenemos la 4ª cuota, y eso implica también un esfuerzo financiero, de tomar recursos, lamentablemente destinarlos. Imagínese, Aldo, yo le estaba diciendo recién, el pago del aguinaldo es prácticamente una cuota de ese crédito. Así que imagínese lo que nos pega en este momento pagar eso. Y fue un financiamiento que se tomó, somos el único municipio de la Argentina endeudado en dólares. Pero bueno, nuestra obligación es pagar. En su momento se pudo refinanciar solamente, pagar los intereses, pero desde que asumió el gobierno de Milei, a nosotros nos han exigido cada los 6 meses poner la platita, y ya hemos pagado 75 millones de dólares, y en septiembre tenemos que poner 25 millones de dólares más en este contexto. Y bueno, y obviamente eso también hace a nuestra responsabilidad, porque merced a nuestro cumplimiento de estas obligaciones, la Municipalidad de Córdoba tiene una calificación muy alta a la hora de poder tomar algún financiamiento, que nosotros lo hacemos obviamente en pesos, para después cambiarlos por dólares y pagar esa deuda. Claro, la cifra obviamente impacta porque es una cantidad de ceros impresionante, pero el secreto para mí pasa en ver cómo está el equilibrio de lo que se gasta y lo que entra, porque por ahí o a partir de eso se genera el lugarcito para destinar presupuestos a las obras. ¿Cómo está ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale? Bueno, es una pregunta importante en este contexto, Aldo. Para sostener este equilibrio del cual usted hablaba, nosotros tenemos que, obviamente, todos los meses hacer esa ingeniería financiera, porque nosotros no queremos resignar el porcentaje del presupuesto que va a las obras,
que la ciudad necesita, que nosotros aspiramos que esté en el orden del 18 al 20% del presupuesto. El año pasado el impacto del pago de la deuda, el impacto de la crisis y de los vencimientos, obviamente redujo ese porcentaje, pero este año nos hemos comprometido en recuperar y nosotros hoy estamos llevando adelante una cantidad importante de obras acompañados por el gobierno de la provincia, que obviamente asiste en este caso y complementa parte de las inversiones, pero estamos llegando a un 20% del presupuesto, por lo cual no podemos excedernos en lo que significa el impacto de los sueldos en más de un 39-40%, y estamos cuidando ese porcentaje. Hay que recordar, Aldo, cuando asumió Martín Yarlora como intendente, yo era su viceintendente, bueno, hoy Martín es gobernador, en el 2019, estaba tan desfinanciada, estaba tan destruida la administración municipal que el impacto del pago de los sueldos se llevaba más del 62%. Nosotros hemos reducido esa brecha sin haberle descontado nada a nadie, sin haber quitado recursos, simplemente ordenando la administración y garantizando que ese 20%, 22% que recuperamos va a obras que la ciudad no tenía y que hoy nosotros estamos aportando. Por eso obviamente es lo que vamos a defender en la discusión. Bueno, yo veía hoy en los títulos que en Rosario, el título del diario La Capital hoy dice, en Rosario el boleto es más barato que en Córdoba y no sé qué otro lado. ¿Habrán recibido algún financiamiento nacional o nosotros estamos atrasados en eso? Bueno, concretamente, Aldo, nosotros veníamos siempre trabajando en una tarifa simétrica con Rosario, con Santa Fe. Hay que tener en cuenta en el contexto que la ciudad de Rosario tiene elecciones el domingo. La ciudad de Rosario hizo inversiones este año que nosotros habíamos hecho el año pasado. Usted recordará, el año pasado Rosario había aumentado la tarifa y nosotros no, pues yo me comprometí que hasta que no incorporáramos colectivos, compramos 70 colectivos nuevos el año pasado, nosotros no íbamos a equiparar la tarifa. Bueno, llegó un momento que estábamos las dos jurisdicciones en 1.200, hoy la tarifa técnica, el valor del costo de la tarifa, sin tener en cuenta que estamos ahora cursando un aumento de combustibles, da 1.888. Nosotros hoy lo tenemos en 1.580, o sea, seguimos subsidiando 388 pesos de cada boleto. Rosario todavía no hizo la adecuación tarifaria, entiendo que seguramente en los próximos días la va a hacer y casi con seguridad, por una razón de números, va a equiparar la tarifa que nosotros tenemos. Pero bueno, esa es una discusión que tiene que dar Rosario. Nosotros obviamente, Aldo, estamos con un proceso de transformación del sistema de transporte. En el Consejo Deliberante se está discutiendo el marco regulatorio. Nuestra expectativa, Aldo, es que en el mes de octubre estemos ya en condiciones de licitar el próximo sistema de transporte, que hay que decirle a la gente, hoy se ha vencido la licitación que ya tenía más de 10 años, estamos con una prórroga y obviamente nosotros queremos sincerar el valor de la tarifa. Hay una realidad, Aldo, la Nación no nos va a subsidiar más nada y nosotros obviamente tenemos que adecuarnos, tampoco podemos sostener la diferencia del valor con recursos municipales. Nosotros veníamos poniendo más de 10.000 millones de pesos para sostener el sistema de transporte con el subsidio, con la tarifa 1.200. Después de la última paritaria de la UTA y de los aumentos del combustible y de los insumos, se hizo esta adecuación. Nosotros seguimos sosteniendo un subsidio de 308 pesos por cada boleto, pero progresivamente la municipalidad no puede seguir sacando recursos de otro lado para sostener un sistema que debe ser autosustentable. Ahora, doctor, para que sea autosustentable tiene que ser eficiente, digamos, para llegar a ese estadio tiene que funcionar un relojito el sistema de transporte, es decir, que genere lo que gasta para evitar el subsidio, ¿no? Por supuesto, Aldo, por eso nosotros lo seguimos subsidiando, porque entendemos que todavía estamos por debajo de la eficiencia que el sistema necesita. Hay que tener en cuenta, Aldo, que nosotros aspiramos a que el sistema se administre con recursos propios y que obviamente el sector privado, las empresas de transporte participen en la licitación. Hoy obviamente el mercado está deprimido. Si uno quiere salir a comprar colectivos, no hay colectivos en el mercado. Es un contexto muy difícil y sería realmente muy equivocado de nuestra parte retirar todos los subsidios.
pero nosotros tampoco podemos seguir sosteniendo en este marco de crisis económica un aporte de 10.000 millones de pesos como lo veníamos haciendo hasta el mes de mayo, y obviamente la decisión que tomamos es la decisión que tiene que ver con el cuidado de los recursos públicos y de no endeudarnos para gastos corrientes. Nosotros, si vamos a tomar un financiamiento, lamentablemente ahora lo tenemos que hacer para pagar la deuda que nos dejaron, pero cuando tomemos financiamiento para alguna oportunidad va a ser para invertir en capital, ojalá que sea para hacer más obras, pero no podemos endeudarnos para pagar todos los meses, porque ese fue el error que se cometió históricamente en esta municipalidad, y sostener un nivel de gastos que obviamente se iban en el 62% en sueldo de empleados, y la ciudad se atrasó en muchísimas obras. Nosotros con Martín Yarlora invertimos esa ecuación, priorizamos las obras, la ciudad necesita mucha inversión de obra pública, ustedes lo están viendo, a veces tenemos que interrumpir el transcurso de la costanera, como nos pasó antes de ayer, por un hundimiento de un caño, de un desagüe, y esas son, cuando uno los levanta, nos pasó en la avenida Vélez Arfield, son caños que tienen más de 50 años, y son las inversiones que la ciudad necesita. Entonces, nosotros no nos hacemos lo distraído, esto no es emparchar y seguir, a las obras hay que hacerlas. Frente a Canal 8 hay una obra que terminamos de habilitar la semana pasada, 500 metros de hormigón de 20 centímetros de espesor, porque eso es lo que sale a la ruta 36, avenida Vélez Arfield. No podemos hacer una obra así nomás. Y se hizo un desagüe, se hizo nuevo, pero bueno, obviamente esa obra no estaba prevista en este presupuesto, pero la tuvimos que hacer. Estamos con la obra de Sagrada Familia. Sé que la gente se queja, y con razón, por las dificultades del tránsito, pero estamos haciendo obras que van a ser definitivas, y ojalá a fines de julio la Sagrada Familia hasta Colón, desde Colón hasta la Costanera, ya va a estar habilitada por completo y ya no vamos a tener esa queja, pero seguiremos haciendo las obras que la ciudad necesita, y para eso hay que cuidar los recursos y destinarlos. Eso es lo que nos pide la gente y eso es lo que hacemos. Doctor, buen día. Daniel Potenza lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. La discusión de... Buen día, Daniel. La discusión con el SOEM, intendente, con el gremio, ¿se remite solamente al plano salarial, o hay un componente que tiene que ver con alguna exigencia de incorporar a la planta permanente a algunos empleados que obviamente todavía no tienen esa estabilidad? ¿Hay otras cuestiones más allá de la discusión salarial? Bueno, concretamente, Aldo, el componente salarial es uno de los puntos de la discusión. El gremio tiene otras expectativas que nosotros no vamos a discutir. El gremio se opone a decisiones de gobierno que se han tomado, inclusive con sanciones de ordenanzas. La creación del ente de fiscalización y habilitaciones, que está funcionando desde fines de diciembre del 2024, que está funcionando muy bien, con un nivel de intervenciones muy exitosas y eficientes, clausurando fiestas clandestinas. Por ejemplo, la Galería Norte, que tan cuestionada, tanto tiempo pasó, a partir de que nosotros empezamos a trabajar con este nuevo sistema, con esta articulación, estamos avanzando, y el gremio resiste esas decisiones. Me parece que acá lo importante es definir que el gremio no cogobierna. Acá gobierna el intendente y el equipo que eligieron los cordobeses, y eso no se discute en ninguna mesa. Si el sindicato obviamente está en contra de las decisiones que toma este gobierno, bueno, tendrá que ir por otra vía, pero eso no se discute en una mesa de negociaciones. Hoy estamos en una conciliación obligatoria, nosotros vamos a ser respetuosos de eso, vamos a generar todo el esfuerzo para poder discutir a partir de julio la incorporación de masa salarial que corresponda, pero no está en discusión pase planta permanente, ni vamos a discutir decisiones que se han tomado, y que en el caso de la creación del ente de fiscalización, sobre 31 concejales, 30 votaron a favor. Me parece que esa es una discusión que no tiene sentido. Hay otras situaciones que se plantearon en el medio del conflicto que están en vía judicial. Nosotros hemos denunciado lo que fue el ataque al Tribunal de Faltas. Esta semana hubo una interrupción de la descarga de basura en el predio de Piedras Blancas. Nosotros presentamos denuncias penales, y obviamente eso transcurre también por otra vía, y eso no está en una mesa de negociación. Está bien. Bueno, intendente, le agradezco la gentileza por este tiempo. No queríamos por lo menos robarle unos 10 minutitos para charlar. Nos llamaba la atención, la pregunta central era: estamos en época de aguinaldo, época de sueldo, la cantidad de ceros que tiene la cifra es impactante, y conocer si, mezclado con el conflicto salarial del SOEM, esto no era una bomba, pero vemos que por lo menos está atado todo eso, ¿no?
Sí, por suerte, Aldo, lo estamos cumpliendo. Y le doy un dato, porque lo tuve esta mañana y lo comparto con usted y aprovecho para hacerlo público, que es para tomar dimensión, Aldo, del impacto de la crisis económica que padece la gente. Usted sabe que tenemos un servicio de emergencia que es el 107. Sí. El 107 es un servicio que funciona desde hace muchos años, funciona muy bien. El promedio de salidas mensuales era de 5.500 salidas mensuales. ¿Saben cuánto estamos hoy? Me alarmó el número, por eso lo comparto. 8.200. Más del 50% de incremento. Y si bien estamos con el proceso de infecciones respiratorias, este número, pues se lo pregunté a los encargados del servicio con quienes me reuní a primera hora del día de hoy, supera cuando fue el brote de dengue, supera los niveles de la pandemia. ¿Y sabe cómo se compone ese 50% de incremento? Sí. Toda gente mutualizada que ha perdido el servicio de su obra social, gente que tenía una prepaga y no la tiene más. Estos son datos reales. ¿Sabe qué tiene que hacer la municipalidad? Tenemos que comprar más ambulancias porque evidentemente ese servicio queda insuficiente por el incremento de la demanda. De esto se habla y de esto no habla el gobierno nacional, que se desentiende de un montón de problemas, que desconoce o mira para otro lado el impacto de este ajuste salvaje que están haciendo y que los municipios y las provincias no podemos dejar a la gente en banda. Perdone que le cuente esto, pero el número me resultó tan alarmante que no solo que se lo repregunté al funcionario, sino que se lo pedí por escrito, porque sinceramente creí que se trataba de un error. Obviamente, el 107 ¿qué nos pide? Che, necesitamos más ambulancias, necesitamos más gente, porque evidentemente la demanda está, y nosotros a esa demanda la vamos a atender, no vamos a mirar para otro lado. Lamentablemente los intendentes no podemos mirar para otro lado cuando la gente queda en la calle o cuando una persona se queda sin cobertura médica, porque tenemos que atender porque es la gente que convive con nosotros. Y eso me parece que es un dato alarmante, significativo en un momento donde nos quieren hacer discutir de otras cosas y yo creo que hay que hablar de esto. Le pido disculpas porque esto no, usted no me lo había preguntado, pero se lo tengo que contar. No, pero además es un tema que también nosotros hemos tratado con el tema de los hospitales públicos, que estaban siendo desbordados, obviamente por gente que había quedado fuera de los sistemas de protección de salud, es decir, porque no los pueden pagar, porque han sido despedidos. Ayer se publicó una cantidad impresionante de pymes que cerraron y en el mejor de los casos cada pyme como promedio deja fuera 5 personas, que queda totalmente desprotegida. ¿Y a dónde va? De nada. ¿Y a dónde acude? Al Estado. Es decir, no tiene otro lugar donde ir, más que el Estado. Pero bueno, es un dato concreto, la realidad, lo del 107 es impactante, ¿no? Sí. De 5.000 a 8.000. A 8.000. Una locura. Una locura. Bueno, muchas gracias, doctor, muy gentil, ¿eh? Gracias a usted, Aldo, como siempre. Buenos días. Hasta luego, buen día. Bueno, 11:08 en la República Argentina. Hablamos con el intendente, le robamos unos minutitos ahí.